Buenas tardes, alumnos. Yo soy la profesora Liliana Centeno. Hoy vamos a ver ANOVA. Yo voy a dar la primera parte, la segunda parte la va a dar la profesora Londrina Rojas. Bueno, el tema de la clase de hoy, como les dije, es ANOVA, que es el análisis de la varianza. Esto es una continuación de lo que veníamos viendo en la prueba de hipótesis 1 y 2. Con una y con dos muestras, ahora vamos a analizar 6 muestras. Lo que vamos a probar es si hay diferencias en los tratamientos. Lo que vamos a plantear ahora es un diseño experimental de factor completamente aleatorizado, que quiere decir que todos los valores van a ir dándose en forma aleatoria para cada uno de los tratamientos con sus respectivas repeticiones. Para probar eso, nosotros vamos a plantear la hipótesis de que las medias de cada tratamiento sean iguales o que no lo sean. Para ello vamos a usar la prueba F de Snedeker. Entonces, si no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que las medias de los tratamientos son iguales. Ahora, si rechazamos la hipótesis nula, significa que al menos uno de los tratamientos es distinto. Luego vamos a aplicar el procedimiento Tukey-Kramer. Con este procedimiento vamos a ver dónde están las diferencias de las medias. Para determinar la prueba F de Snedeker es necesario analizar la suma de los cuadrados totales. Y bueno, hecha esta introducción, vamos a ir ahora a leer el planteo. Tenemos, suponga que el superintendente asistente para asuntos curriculares desea evaluar 3 conjuntos alternativos de materiales de matemáticas, de modo que un conjunto pueda ser elegido para que el distrito escolar entero lo adquiera. Una maestra de tercer grado del distrito se ofreció como voluntaria para realizar la comparación. Los 24 estudiantes de su clase tienen habilidades académicas homogéneas. Se les va a dividir aleatoriamente en 3 grupos, con 7, con 9 y 8 estudiantes cada uno. Al primer grupo se le asigna el conjunto 1, al segundo grupo se le asigna el conjunto 2 y al tercero el conjunto 3. Al final del año, los 24 estudiantes son sometidos al mismo examen de matemáticas. Los resultados en una escala de 0 a 100 bajo-alto se muestran a continuación. Después tenemos, también continúa el planteo donde dice, basándose en estos resultados, al superintendente asistente le gustaría saber si existe alguna diferencia entre los conjuntos respecto a los resultados logrados, y si es así, ¿qué conjunto o conjuntos es superior o superiores a los otros? Bueno, una vez leído el planteo, lo que vamos a hacer es definir nuestra variable X. Nuestra variable X es resultado de un examen de matemáticas, ¿sí? Cada columna es un tratamiento. En este caso tenemos 3 columnas, por lo tanto tenemos 3 tratamientos. Hacemos la sumatoria de los datos de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 3. Una vez que hayamos hecho la sumatoria de cada uno de los tratamientos, que vamos a sacar el promedio de cada tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer para sacar el promedio del tratamiento? Aplicando esta fórmula. Hacemos la sumatoria de la columna 1, nos da 575, dividido el n sub i, que en este caso el n es 7. O sea, 575 dividido 7, eso me da 82,14, que es la media para el tratamiento 1. Para el tratamiento 2, hacemos la sumatoria de la columna 2, que me da 616, dividido n, que es 9, y eso me va a dar una media de 68,44. Y así sucesivamente. Por otro lado, realizo la suma de todos los datos, tanto del 1, de la columna 1, 2 y 3, y eso me va a dar un total de 1765. Que si lo divido en 24, me va a dar 73,54,
que este es el promedio de los promedios, o media total, o promedio de las 3 muestras, ¿sí? Bueno, habiendo sacado la media del tratamiento 1, del 2 y del 3, y la media total, vamos a ir a visualizar la gráfica. Allí en la gráfica podemos observar, acá tenemos la media de la columna 1, del tratamiento, la media del tratamiento 2, y la media del tratamiento 3, y en rojo tenemos la media total, que la simbolizamos con X barra doble punto. Bueno, ahora vamos a ir al modelo. En el modelo podemos decir, el modelo es X sub J, que es igual a la media general, más el tau sub I, y más el éxilo IJ. El tau sub I es el efecto de los tratamientos, a encontrar qué efectos tienen los tratamientos y si hay diferencias o no. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, ahora lo que haremos es plantear la hipótesis. Veamos acá la hipótesis nula. Decimos que las medias poblacionales sean iguales, que las medias poblacionales sean iguales a 0, es equivalente a decir que tau 1, tau 2 y tau c sean iguales a 0. Entonces, el h sub 0 es que todos los tau sub i son iguales a 0 para todo i. Bueno, ahora, ¿qué vamos a determinar? Ahora necesitamos sacar la suma de los cuadrados totales, porque si ustedes ven acá, este f sub 0, el f observado es igual al cuadrado medio del factor sobre el cuadrado medio del error. Pero yo, para sacar ese f observado, lo que yo necesito es sacar antes la suma de los cuadrados totales, la suma del cuadrado del error y la suma del cuadrado del factor. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. A ver, el cuadrito. Acá tenemos la fuente de variación del factor del error y el total. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar la suma del cuadrado total. ¿Cómo hacemos para sacar la suma del cuadrado total? Hacemos, para cada valor individual, que viene a ser acá mi x sub 0, ¿sí? Acá mi x sub j viene a ser el valor individual. Para cada valor individual le resto la media total y lo elevo al cuadrado. Esto lo hacemos para todos los datos, tanto del tratamiento 1, sumo todos los datos del tratamiento 1, más todos los datos del tratamiento 2, ¿sí? Y más todos los datos del tratamiento C. Por eso es que aquí tengo una doble sumatoria, porque sumo los datos por tratamiento. Una vez hecha la suma del cuadrado total, vamos a pasar a hacer la suma del cuadrado del error. La suma del cuadrado del error es la diferencia que hay entre el valor y su media respectiva elevada al cuadrado. Eso también lo vamos a hacer para cada tratamiento. Vamos a ver acá los datos. Por ejemplo, para la columna 1 o para el tratamiento 1 sería 82 menos su respectiva media, que es 82,14 elevado al cuadrado. Para la columna 2 sería los 58 menos la media, que es 68,44 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente para todos los n. Reitero nuevamente, vamos a la fórmula, hacemos. Nuevamente, la suma del cuadrado del error es la diferencia que hay entre el valor y su media respectiva, elevada al cuadrado para cada tratamiento, ¿sí? Y así sucesivamente para todos los n. Por eso también puedo decir que esta sumatoria se llama variabilidad que hay dentro del grupo. Ahora, vamos a hacer la suma del cuadrado del factor. En cambio, cuando calculamos esta suma del cuadrado del factor, la variabilidad ya va a ser entre los grupos. Porque hacemos la media de la muestra 1, hacemos la media de la muestra
menos la media total elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, repito, hacemos la media de la muestra menos la media total elevado al cuadrado. Así para cada tratamiento, y por eso es la sumatoria que va desde el tratamiento 1 hasta el tratamiento C. Una vez que ya hemos sacado la suma del cuadrado total, la suma del cuadrado del error y la suma del cuadrado del factor, vamos a ir a ver ahora los grados de libertad, a trabajar con los grados de libertad, ¿sí? Obviamente, para cada fuente de variación. Entonces, para la fuente de variación del factor, el grado de libertad va a ser C-1. C-1, acá sería 3 menos 1, es 2. Para el factor, el grado de libertad, N-C, va a ser igual a 21. ¿Sí? Y para el total, el grado de libertad es N-1 igual a 23. ¿Sí? Es importante tener en cuenta cómo se calculan los grados de libertad, porque estas fórmulas no nos van a dar el parcial, entonces nos las tenemos que acordar a la fórmula, ¿sí? Entonces, como ya tenemos los grados de libertad, ahora ¿qué tenemos que sacar? Tenemos que sacar la suma de los cuadrados medios. ¿Cómo hacemos para sacar la suma de los cuadrados medios? Hacemos la suma de los cuadrados, en este caso del factor dividido el grado de libertad, me da el cuadrado medio del factor. Es decir, 777,390 dividido 2 me da 388,6896. Y luego, para sacar el cuadrado medio del error, hacemos 1522,5794 dividido 21, eso me da los 72,5058. Entonces ya sacamos los cuadrados medios del factor y los cuadrados medios del error. Ahora, ¿qué tenemos que sacar? El estadístico de prueba F. ¿Cómo lo determinamos? Haciendo el cociente entre el cuadrado medio del factor sobre el cuadrado medio del error. Y eso, si hacemos el cuadrado medio del factor dividido del error, eso me va a dar 5,3610. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro F observado, ¿sí? Entonces, ahora estoy en condiciones de ver si rechazo o no H sub 0. Entonces, voy a la regla de decisión. Entonces, ¿cuál sería? Rechazo H sub 0 si el F observado es mayor que el F determinado con la tabla F de Snedeker. En este caso, mi F observado es de 5,351. Por lo tanto, es mayor que el determinado en la tabla F de Snedeker, que es de 3,457. Como es mayor, entonces rechazo, lo que significa que las medias no son iguales, ¿sí? Que las medias no son iguales, o al menos una de ellas no es igual. O sea, que los tau sub i no son iguales a 0, entonces tenemos diferencias en las medias. Es importante también saber dónde están las diferencias. Bueno, me olvidaba decirles acá, por ejemplo, cuando vayan a buscar en la tabla F de Snedeker, acá tiene que ser, bueno, el alfa es de 0,05, acá el C-1 me queda que es 3, esto va a ser B1, y el N-C me va a quedar en 21, que va a ser 22. O sea que tienen que buscar en la tabla F de Snedeker para un alfa de 0,05, para un B1 de 2 y para un B2 de 21. ¿Bien? Entonces, bueno, como sabemos, entonces que, como decíamos hace rato, volvemos de nuevo, ¿qué es lo que dijimos? Que si rechazo H sub 0 significa que las medias no son iguales, entonces tenemos que saber dónde está la diferencia. Para ello vamos a aplicar el procedimiento de Tukey-Kramer, ¿sí? Para ello aplicamos este procedimiento que nos va a permitir ver dónde está la diferencia. Pero ¿qué tenemos que sacar? Tenemos que sacar el alcance. Como aquí en este ejercicio tenemos varios n's, voy a tener que calcular 3 alcances, ¿sí? Voy a tener que calcular 3 alcances. Entonces, el alcance es igual a Q, C, N-C, raíz de la cuadrada medio del error sobre 2 por N sub I, por 1 sobre N sub I más 1 sobre N sub J.
¿sí? Acá tenemos el alfa de cuánto va a ser, era de 0,05, ¿sí? Y después el n va a ser igual a 3 y acá tenemos el c que es 21. Bueno, buscamos todo esto, ¿sí? Todos estos valores, hacemos los reemplazos. Acá en el primer alcance me da que es 10,71, el segundo me da 11 y el tercero me da 10,33. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las diferencias de las medias en valores absolutos para poder comparar con estos alcances que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer las diferencias absolutas de las medias, donde tenemos que la diferencia de la media 1 con la media 2 en valores absolutos me da 13,698, ¿sí? Versus el alcance estudiantizado que hicimos, que es de 10,71. Ahora, la otra diferencia, que es la media de 2 menos la media de 3 en valor absoluto, me da 10,393, versus el alcance estudiantizado, que es 11, y la diferencia de la media de 2 menos la media de 3 en valor absoluto es 3,306, versus el alcance estudiantizado, que es 10,33. ¿Qué podemos observar acá? En este primer caso, podemos observar que la diferencia absoluta de las medias es mayor que el estadístico de prueba de alcance estudiantizado. Allí va a estar la diferencia, cuando la diferencia de la media absoluta sea mayor que el alcance estudiantizado, ¿sí? En estos dos va a estar la diferencia. No así cuando la diferencia de la media absoluta sea menor que el estadístico de prueba del alcance estudiantizado. En este no va a haber diferencia y en este tampoco, porque estos dos valores, estas dos diferencias son menores que el alcance estudiantizado. Va a haber diferencia en el primero. Ahora, voy a hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Primero que hacemos es plantear la hipótesis, ¿sí? Con la prueba F de Snellencorn. Para calcular la prueba F de Snellencorn, tengo que calcular la suma de los cuadrados totales, que es igual a la suma del cuadrado del error más la suma del cuadrado del factor. Tengo en cuenta también los grados de libertad, y saco luego que, teniendo ya los grados de libertad, saco los cuadrados medios, ¿sí? Saco los cuadrados medios, luego saco el estadístico de prueba haciendo la suma del cuadrado medio del factor sobre la suma del cuadrado medio del error. Eso me da el estadístico de prueba, ¿sí? Que lo voy a comparar, ¿sí? Con el que obtuve en la tabla F de Snellencorn, que me da 3,457. Entonces, como el F sub 0 es mayor que el determinado en la tabla, rechazo H sub 0 y significa que hay diferencia, ¿sí? Entonces, ahora lo que hago, como rechazo H sub 0, lo que tengo que hacer es ver dónde está la diferencia. Para eso aplico el procedimiento Tukey-Kramer, ¿sí? Y veo dónde está la diferencia. Si los tamaños de la muestra son iguales, voy a calcular un solo alcance, pero como acá son distintos, calculo 3 alcances, ¿sí? Una vez calculado el alcance, lo que tengo que hacer es comparar con la diferencia de la media absoluta. En este caso, la diferencia va a estar en el primero, porque la diferencia absoluta de media es mayor que el alcance estudiantizado. Bueno, me falta todavía determinar otro paso más, a ver. Me falta determinar el procedimiento F de Hartley. Bueno, me falta hacer todavía, dice que un nivel de significación de un alfa igual a 0,05, el F máximo de Hartley. El F máximo de Hartley, lo que tratamos de hacer es probar la homogeneidad de las varianzas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace? Lo primero que hacemos es plantear nuestra hipótesis nula, que todas las varianzas sean iguales, y la hipótesis alternativa, que no todas las varianzas sean iguales, ¿sí? Determinamos el F máximo haciendo la varianza muestral máxima sobre la varianza muestral mínima.
versus el que determinamos con la tabla F de Hartley, ¿sí? El valor que determinamos con la F de Hartley nos da que es igual a 6,94. Entonces, comparamos el F máximo con el que determinamos con la tabla F de Hartley, que es 6,94. Entonces, como el determinado, el F máximo, no es mayor que el determinado en la tabla F de Hartley, podemos decir que no rechazamos H sub 0 y significa que todas las varianzas son iguales, es decir, que todas las varianzas son homogéneas. Bueno, alumnos, espero que les haya gustado la clase y nos veremos la clase que viene. Hasta la próxima.